Es para mí un honor participar en las primeras Jornadas Grandes de Córdoba, cuya iniciativa partió del periodista y amigo Julio Merino y que tan buena acogida ha tenido en la Real Academia de Córdoba y en las distintas instituciones cuyos representantes nos acompañan esta noche. Mi agradecimiento a don José Cosano, director de la Real Academia, por haber permitido adelantar esta conferencia que estaba destinada a celebrarse el día 29 y que por motivos personales pronunciamos hoy. La hemos titulado El esplendor de la alborada, por ceñirse exclusivamente a la primera etapa de la producción de Julio Romero de Torres, muy poco estudiada y conocida, pero fundamental porque sentó las bases de lo que posteriormente sería nuestro gran pintor internacional. No podía nacer el joven artista en un hogar más apropiado que el formado por Rafael Romero Barros y la sevillana María del Rosario Torres Delgado. Rafael Romero nació circunstancialmente en Moguer, el 30 de mayo de 1832, pero de padres cordobeses. Su padre fue Rafael Romero Jiménez, natural de Pozoblanco, Córdoba, de profesión empleado, y su madre Antonia Barros Guerrero, nacida en la misma Córdoba. Se casa el día 6 de febrero de 1859 en la Catedral de Sevillana, él con 26 años y ella con 19. Tuvieron 8 hijos, de los cuales solo el mayor Eduardo nació en Sevilla, contando con 4 años a su llegada a Córdoba, donde nacieron el resto de sus 7 hermanos: Rafael, Carlos, Rosario, Enrique, Fernando, Julio y la pequeña Angelita. En 1862 es nombrado conservador restaurador del Museo de Bellas Artes de Córdoba por la Dirección General de Instrucción Pública, instalándose en una dependencia del antiguo Hospital de la Caridad, sede del Museo Romero de Torres actual. Romero Barros se integró por completo en la ciudad, se enamoró perdidamente de ella, pues sería difícil de comprender la gran labor que realizó por Córdoba sin un sentimiento profundo que respaldara su entusiasta recuperación y lucha por defender el patrimonio artístico cordobés. Durante los 33 años que permaneció en esta ciudad, tuvo los siguientes cargos: conservador restaurador del Museo de Bellas Artes, y a la muerte de su director, el pintor José Saló, fue nombrado director del museo, asimismo profesor de la Escuela de Bellas Artes y posteriormente director de esta misma escuela y creador del incipiente Museo Arqueológico. Componente asimismo de la Comisión de Monumentos. Desde todos estos frentes luchó por la salvación de muchos monumentos que sin su intervención hubiesen desaparecido, además de excelente pintor, paisajista y bodegonista. Rosario Torres Delgado fue la gran compañera de su vida. No solo le dio 8 hijos, sino que compartió con él sus inquietudes artísticas e intelectuales, sirviéndole de modelo en muchas de sus composiciones. Julio Romero fue el penúltimo hijo, nacido el 9 de noviembre de 1874. Él fue la estrella fulgurante y decisiva de la saga de los Romeros, el crisol donde se fundieron las inquietudes sociales, artísticas e intelectuales que su padre, Rafael Romero Barros, transmitió a través de su vida y sus obras a sus hijos. El ambiente cultural que rodeó su infancia marcaría las futuras directrices estéticas que plasmó en la primera etapa de su producción. Desde muy joven estuvo matriculado en la Escuela Provincial de Bellas Artes, situada en el mismo Hospital de la Caridad, sede del museo. Con 16 años firma una de sus primeras obras al óleo, La Huerta de Morales, llevando a la paleta el dibujo realizado por su padre. Gran dibujante, como nos demuestra en esta Academia de Desnudo Masculino, con solamente apenas 18 años. Ese mismo año recibió medalla de primera clase en la asignatura de Natural, modelo vivo, de la Escuela de Bellas Artes de Córdoba. La escasa localización de dibujos del artista ha dado lugar a conjeturas dispares, como que Julio Romero no sabía dibujar, por críticos poco informados. Por eso resaltamos y damos a conocer esta faceta tan desconocida, que podemos observar la categoría de las mismas en esta serie de dibujos realizados antes de los 20 años y en las ilustraciones para la revista de Madrid La Gran Vía, donde comenzó a colaborar con 19 años gracias a la amistad que mantenía toda la familia con el poeta malagueño Salvador Rueda. La Gran Vía fue fundada por el dramaturgo sevillano de ideas progresistas Felipe Pérez y González, utilizando el mismo nombre que la obra de género chico cuya letra había escrito 10 años antes, con música de Federico Chueca y Joaquín Valverde. El primer número salió a la luz el 2 de julio de 1893. Aglutinó a poetas, dramaturgos, literatos y humoristas, apuntando claramente hacia el modernismo. Salvador Rueda toma la dirección de la revista
en diciembre de 1894, cambiando su línea editorial, dándole prioridad a la poesía y colaboraciones gráficas. En ellas aparecen asiduamente los tres hermanos Romero de Torres, Rafael, Enrique y Julio. En ella también colaboraría otro pintor cordobés, Tomás Muñoz Lucena, y los poetas Enrique Redel, Julio Pellicer y Alcaide Zafra. Con todos ellos tuvo Julio Romero de Torres una entrañable amistad y Pellicer sería su futuro cuñado. En el primer número de la etapa de Salvador Rueda aparece un dibujo firmado por Julio Romero ilustrando cuentos militares. Otras veces son los dibujos de Rafael que realizó en Roma, los que forman parte de sus páginas, y en otras Enrique Romero de Torres, también estudiado por nuestro compañero José María Palencia, daba vida a portadas y textos. Otras veces coincidían en sus páginas los dibujos de Enrique y Julio y, en determinados casos, los tres hermanos juntos en un mismo número. Singularmente, los dibujos de Julio solían acompañar los poemas de Salvador Rueda. Tuvo un gran éxito y Salvador Rueda se mantuvo en la dirección hasta el número 115, desapareciendo esta revista definitivamente el 14 de diciembre de 1895, 2 años y 5 meses de efímera existencia. Asimismo, Julio Romero participó como ilustrador gráfico en otras publicaciones de periódicos, como Diario Córdoba y El Toreo Cordobés, en el que fue su redactor gráfico. Ese afán de diseño le llevó al movimiento innovador de ilustrar cubiertas de libros de marcado acento modernista para sus amigos, como En carne viva, de José María Carretero Novillo, El caballero audaz, y A la sombra de la mezquita, de Julio Pellicer. En la revista semanal ilustrada Vida Galante, de gran carga erótica, fundada por el periodista y escritor Eduardo Zamacois y el editor catalán Ramón Sopena, que empezó a editarse en Barcelona el 6 de noviembre de 1898, Julio no participó como colaborador, pero sí se reproducen en ella 2 de sus obras, el monumental lienzo Conciencia tranquila, al que le dedica Zamacois 2 páginas y hace una descripción exhaustiva de este lienzo de clara denuncia social. En agradecimiento, Julio le regala el dibujo Pereza Andaluza, que reproduce asimismo en las páginas de La vida galante. Se lo dedica con cariño y donde nos demuestra una vez más sus dotes de gran dibujante. Hacia el modernismo, Julio Romero cultivaría todos los sismos imperantes en estos años, época de tanteos e indecisiones hasta conseguir su definitivo estilo. Con apenas 20 años, tomaría una decisión que sería definitiva en su vida, animado por su padre, que falleció en diciembre de ese mismo año, la de presentarse a la Exposición Nacional de Madrid, obteniendo mención honorífica con su obra titulada Mira qué bonita era. Un cuadro que llevaba tiempo gestando y que en él se resumía su fervor al flamenco, haciendo un homenaje a la soleá. Las sensaciones que el flamenco le producía le llevaron a interpretar lo que el cante le transmitía, es decir, a pintar su espíritu y a pintar con los pinceles sus sentimientos. Lo titula con la primera estrofa de una antigua soleá. Mira qué bonita era, se parecía a la Virgen de Consolación de Utrera. Recurre a este cante para titular esta obra enmarcada en el crudo realismo social, al ser la soleá la expresión del desconsuelo, del desengaño, de la soledad. Representa una escena que reúne los 3 aspectos que conmovieron profundamente al artista: la copla, la mujer y la muerte. Y los plasma en una composición de gran realismo como fue la muerte de una joven en una humilde habitación rodeada de sus familiares y del propio pintor, que se autorretrata en el centro de la composición. El cuadro aparece descrito en el periódico La Monarquía de 4 de abril de 1895, en un largo artículo de Antonio Muñoz Pérez, el padre del famoso abogado Totito Muñoz, que todos conocíamos. Y nos da a conocer la filosofía de esta obra inspirada en las obras literarias de los poetas Gustavo Adolfo Bécquer y Heinrich Heine, refiriéndose a las similitudes con la rima 47 y la rima 16 del libro de canciones de este último poeta romántico. Pero sobre todo, Antonio Muñoz lo relaciona con Bécquer, que escribió por primera vez esta soleá en el pasaje de La venta de los gatos, cuando el hijo del dueño del ventorrillo, rodeado de juerguistas, ve pasar el cadáver de la joven Amparo. Pero en el texto Bécquer añade un primer verso quedando la soleá así: compañerillo del alma, mira qué bonita era, se parecía a la Virgen de Consolación de Utrera.
Antonio Muñoz resalta que esta obra no huele a rosa de cementerio, como decía Valera, de la poesía de Bécquer. Las ráfagas que entran por la ventana y que hacen oscilar las velas refresca el ambiente de tristeza y hace que las flores vuelen del blanco ataúd. O como dijo Ricardo de Montis en su artículo, este velatorio tiene sabor cordobés, luz de nuestro sol. El autor del artículo dice que el cuadro expresa mucho, no solo la amargura del novio de la joven abstraído en su dolor ante la blanca caja con la niña muerta, que tanto nos recuerda a la cordobesa Virgen de acá de San Basilio, sino que además nos hace reflexionar sobre lo efímero de la vida y la incertidumbre del mañana. Durante los primeros años fue decisiva la influencia de su hermano Rafael Romero de Torres, que fue su guía ideológica en sus primeros pasos en la pintura. Primaba el realismo de denuncia social. El artista lo lleva a su culmen en el monumental cuadro de casi 3,5 metros, Conciencia tranquila, que obtuvo medalla de tercera clase en la Exposición Nacional de 1899. La pintura del realismo social surge como reacción al romanticismo, una corriente cuyo objetivo era prodigar los problemas sociales mediante la literatura y el arte, dando a conocer la situación de los más desfavorecidos y la injusticia social. La escena se desarrolla en una humilde habitación donde un juez busca propagando documentos comprometedores ante la impasible presencia del obrero esposado, mientras la Guardia Civil bloquea la entrada donde se encuentra su mujer e hijo pequeño. Julio lleva el rostro del obrero los rasgos de su propio hermano Rafael. El modernismo y sus tendencias. A partir de este año, su pintura va evolucionando hacia la estética modernista y sus diferentes corrientes. El modernismo fue una corriente renovadora y artística de finales del siglo XIX y principios del XX. Un arte nuevo, joven, libre y moderno que rompía con toda la tradición academicista, con el historicismo y también con el realismo. El luminismo también fue abordado por el artista y a él se acoge para realizar una serie de obras donde la luz es la auténtica protagonista. Esa luz que emerge del jardín de la casa familiar y que dio lugar a pequeñas obras maestras como La Siesta, Pérez Andaluza, Patio de Córdoba, hasta llegar a su creación definitiva, resumen y compendio de las tendencias luministas que Sorolla había impuesto con su lienzo Rosarillo, una figura de mujer recortada a contraluz sobre un fondo de jardín al sol, que obtuvo tercera medalla en la Exposición Nacional de 1904. Iguales características técnicas y formales encontramos en Maldamores, A la amiga, Esperando, escenas domésticas en el jardín de su casa, donde lleva el lienzo a sus hijos, a sus hermanas, al personal que trabajaba en la casa. Dentro de este marcado luminismo, realizó el monumental cuadro Aceituneras y Horas de Angustia. También en el retrato acusaría esta estética de contraluces, como el de Bendición Sánchez, y en lo de los toreros Rafael Guerra Bejarano, Guerrita y Rafael Molina Lagartijo. Otras obras, como la Feria de Córdoba del Museo Thyssen, están llevadas a cabo con esta pintura suelta de carácter impresionista, plena de luminosidad. Igualmente, el cartelismo fue otro de los géneros que cultivó desde 1897, realizando el cartel de la Feria de Córdoba de rancio costumbrismo. En los sucesivos carteles se ve la clara influencia y evolución hacia las tendencias modernistas, los de los años 1902 y 1905. Entre las tendencias también del modernismo ensayó el japonismo. Este término, acuñado en Francia, es como se definen las obras occidentales realizadas bajo la influencia nipona. El origen partió de la Exposición Universal de Londres de 1862 y la presencia de la artesanía japonesa en ella llamó la atención y se convirtió en fuente de inspiración a los impresionistas y modernistas. Julio Romero, junto con su hermano Enrique, llevaron a cabo esta moda en dos obras que han llegado a nuestros días, procedentes de la decoración del Casino Militar de Córdoba en los bajos del Palacio del Marqués del Boil, con tintas planas e influidos por las estampas japonesas que circulaban en esta época, difundidas por la prensa. Este tipo de diseños empezaron a prodigarse por Europa gracias a la restauración Meiji, que se inició en 1868 hasta 1912 y que cambió la estructura social y política de Japón, acabando con 265 años de feudalismo. En estos 45 años, Japón realizó su modernización y se erigió en potencia mundial y apertura a otros países. Igualmente se le encargó a los hermanos Enrique y Julio Romero la decoración del techo de la barbería para el Círculo de la Amistad,
obra realizada a partir del 1 de marzo de 1898, puesto que entre las decisiones tomadas por la Junta Directiva se acordaba establecer un salón de barbería para uso y comodidad de los socios, encargándose del proyecto Joaquín Tienda y Javier Larriba. La cuestión era habilitar una zona abierta al jardín para la barbería de verano. Se hace un gran mural para instalar en el techo y ver con perspectiva desde el sillón de barbero. Se tituló Rosas en la balconada, una romántica escena que representa un balcón con cientos de rosas encaramadas a la balaustrada, y ahí asoman las tres jóvenes sonriendo. Un cielo de primavera sirve como fondo a la hermosa composición. Entre los dictámenes estéticos de Ruskin y William Morris, padres del movimiento modernista, estaba la libertad en el uso de motivos exóticos, de pura fantasía o tomados de distintas culturas, como por ejemplo hemos visto el uso de las estampas japonesas, y dentro de estas mismas reglas, su relación con culturas de otros países. En este contexto, encuadramos el corto periodo de orientalismo en la producción de Julio Romero de Torres, que había ensayado ya en 1895 un dibujo que figura en la página 6 de la revista La Gran Vía, ilustrando el poema El Rifeño, de Salvador Rueda, y en 1889 en un pequeño boceto titulado Tipo árabe a caballo. Este orientalismo surgió tras las campañas napoleónicas a Egipto. Hubo una fuerte influencia de orientalismos en las artes decorativas, monumentos, jardines, salones, fuentes. A mitad del siglo XIX, y gracias a la expansión colonial por el norte de África, acercó a Europa este nuevo mundo, que fue fuente de inspiración para muchos pintores como Fortuny, que se encandiló con la luz norteafricana y los habitantes de Marruecos. Esta llamada del sur contaminó a muchos pintores, y entre ellos, por supuesto, a Julio Romero de Torres. La visita realizada en verano de 1903 a Tánger le dio oportunidad de encontrarse con un mundo diferente. Viaje de placer al que le acompañó sus hermanos Carlos y Enrique y unos amigos cordobeses, entre ellos Antonio Muñoz Pérez y Benigno Iñiguez González. Escena árabe de mercado, calle de Tánger, La Morita, apunte de árabe, bocetos de calle, en su mayor parte apuntes tomados del natural y algún que otro dibujo, siendo algunos de ellos dedicados a amigos personales y a sus compañeros del viaje a Tánger, como a Antonio Muñoz Pérez, hermano del que fuera alcalde de Córdoba, don Salvador Muñoz Pérez, ambos con una amistad fraternal con los hermanos Enrique y Julio Romero de Torres, por cuna. Un año más tarde, 1904, acomete un trabajo titánico que realizó en 12 meses. Fue la decoración de la cúpula y capillas laterales de la parroquia de la Asunción de Porcuna, donde desarrolla la escena de la Asunción de la Virgen en la cúpula y la Sagrada Familia y la Santa Cena en las capillas laterales. El artista se enfrentó en solitario a ejecutar estas pinturas murales al fresco. Su profesionalidad estaba más que demostrada. Ese mismo año de 1904 realizó un viaje a París, Londres y Países Bajos, abriendo su panorama artístico con el contacto de otras culturas, estilos y modas, basándose en el lenguaje pictórico imperante, el simbolismo. En ese lenguaje realiza los grandes murales que decoran la escalera principal del Real Círculo de la Amistad, hoy día. Son pinturas sobre lienzo y fueron encargadas a Julio Romero de Torres por acuerdo de la Junta Directiva, siendo su presidente José Marín Cadenas el 1 de julio de 1905, como se contempla en sus actas. El motivo del proyecto era decorar el entonces llamado Salón Pequeño, situado en el piso superior recayente a la calle Alfonso XIII, que años más tarde cambió el nombre por el Salón de Tresillo. Julio Romero, adecuándose al espacio, desarrolló un rico programa decorativo compuesto por 6 obras, sobresaliendo 2 lienzos de superior tamaño, Canto de Amor y El Genio de la Inspiración. Luego, 4 cuadros de igual medida y similar desarrollo iconográfico, representando a las artes, homenajes a la escultura, a la pintura, a la música y a la literatura. Julio Romero cambió radicalmente de estilo. Se aleja del luminismo de fuerte carácter impresionista que hasta ahora había definido su pintura de los primeros años del siglo y ensaya en estos grandes murales los nuevos aires simbolistas que invadían Europa. En Canto de Amor, el de superior tamaño, representa 2 personajes que en actitud romántica parecen leer una partitura. Por encima de ellos, una figura etérea, fantasmagórica, la musa, desciende llevando una corona de laurel, símbolo del triunfo. Una atmósfera difusa, hasta opresora de bosques, ambienta la escena débilmente iluminada por el sol, cuya luz tamizada se entreteje por los árboles. El personaje masculino evoca la figura de Franz Liszt,
en su viaje por España y Portugal y su estancia en Córdoba, donde actuó en diciembre de 1844, como nos dio a conocer Juan Miguel Moreno Calderón. Actuó en el Liceo Artístico y Literario. 10 años más tarde se fusionó con el actual Círculo de la Amistad. Dentro de la misma tendencia simbolista y con los mismos tonos cromáticos verdiazules, es el titulado El genio y la inspiración. La escena se representa al borde de un acantilado y el fondo el mar. Un personaje femenino que simboliza la inspiración protege a un niño desnudo y desvalido, señalándole el infinito. El niño es el artista, el creador, y tiene que mirar el camino del arte por encima de los abismos terrenales. Escena de difícil interpretación cargada de mensajes simbólicos. Las 4 obras restantes son alegorías de las artes. El primero que llevó a cabo fue el dedicado a la escultura. En él adquiere el artista sus mejores registros. Es un lienzo lleno de fuerza y contenido que causó gran impacto, pintura narrativa que se identifica plenamente con los rasgos del simbolismo. Está compuesto de 2 planos. El primero de ellos lo ocupa una bella joven situada a la derecha de la composición y, como si de un escenario se tratase, da entrada a la verdadera protagonista de la obra, la escultura La Glebe, de Constantin Meunier, y con ello Julio Romero rinde homenaje al artista belga que llevó al bronce el esfuerzo de los mineros y cargadores de los altos hornos de Amberes, denunciando socialmente a través de sus obras la extrema dureza de estos trabajos. En esta obra hay un significado oculto. Julio Romero organiza sus claves y atrapa al espectador en las sugerencias que la obra despierta. En las 3 obras restantes, la música, la pintura y la literatura, el artista simplificó a extremos las representaciones y reduce el programa decorativo a solo los primeros planos con ausencia total de fondos, perdiendo su carácter narrativo y descriptivo y privándonos de la emoción del trasfondo. Estas obras no las firma incluso el alusivo a la literatura ni lo titula. Recurre a iconografías tan codificadas como el piano, las partituras, la paleta, los pinceles y un gran libro. Todo ello teniendo como protagonista a la imagen de la mujer como los primeros planos y al fondo. Grandes vacíos, ventanales abiertos, neutros y ausentes de toda información. La carga social que utilizó el pintor en el lienzo y la escultura debió de impactar a directivos y socios y crearía disparidad de opiniones, limitando al artista a los anteriores extremos expuestos. Su mensaje no fue entendido. Los hijos de Julio Romero me comentaron los disgustos que su padre había sufrido con estos lienzos, sin saber poco más al ser niños pequeños. Estas 6 obras permanecieron en el salón pequeño en el piso superior hasta 1927, cuando se inician las gestiones entre el Ayuntamiento y el Círculo de la Amistad de alineación de la calle Alfonso XIII, necesitándose para ello expropiar la fachada del círculo con el consiguiente retranqueo de los salones superiores e inferiores y la pérdida de parte del espacio del Salón de Tresillo. En julio de 1928 se aprueba que comiencen las gestiones sobre el derribo de la fachada. Este proyecto fue realizado por los arquitectos Rafael de la Hoz Saldaña y Enrique García Sanz. Las pinturas de Julio Romero se trasladaron a la nueva y suntuosa escalera, encargándose de su adecuación y restauración el hijo del pintor Rafael Romero de Torres, en 1932. En 1906 presenta a la Exposición Nacional su obra Vividoras del Amor, gracias a la cual su nombre empezó a sonar en los ecos pictóricos madrileños. Oficialmente no tuvo éxito, popularmente sí lo consiguió, al desatarse una gran polémica por ser rechazado por el jurado de la exposición, por considerarse inmoral. Esta obra, junto con El sátiro de Antonio Fillol Granel y Nana de José Bermejo Sobera y Esperando de Juan Hidalgo, fueron rechazadas por inmorales e indecorosas. Se repudió el asunto, pero no la obra de inspiración burdelesca, que se pusieron en un local de la Gran Vía madrileña en el número 12, con el título de Rechazados por inmorales en la Exposición Nacional de Bellas Artes, desde el 15 al 22 de mayo. El local era el Centro Andaluz y tuvo un resonante éxito. A Julio se le ofreció un banquete de desagravio en el restaurante La Huerta de Madrid. Ese mismo año es cuando empieza a plantearse un cuadro titulado Musa Gitana, con el que alcanzaría su estilo definitivo. El lienzo fue premiado en la Exposición Nacional con la primera medalla del certamen. A partir de entonces, su obra y su vida iniciaron un proceso de cambio. Llegaron los éxitos, los viajes, las exposiciones en Bilbao, Buenos Aires, su reconocimiento internacional. 6 meses antes de su muerte, regresó a la casa familiar en la Plaza del Potro para reponerse de la dolencia hepática que arrastraba desde su juventud y para preparar la exposición de sus obras en la Casa de Córdoba de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929-1930.
Fallece el pintor a los 55 años en Córdoba. Este acontecimiento conmovió a la ciudad, que consideraba al artista como algo suyo, participando el pueblo en un multitudinario entierro que recorrió las principales calles de Córdoba, presidido por una representación del Cabildo y del Rey, y como dice Pablo García Baena, murió en mayo, caían en la fuente los últimos azares.